injertaron el baby, yo no sé cómo es el asunto, pero fue por cesárea. Dicen que por cesárea no se siente nada. Pues yo nunca he tenido un hijo porque no soy mujer, pero de igual manera dicen que los dolores de parto son, hermanos, extremadamente fuertes y son demasiado duros. Y es ahí cuando la mujer, cuando tiene a su primer hijo, dice: ¿para qué me casé? ¿Para qué tengo este bebé? Ya no vuelvo a tener ningún bebé. Y resulta que en la dieta vuelve a quedar otra vez, para que venga otro bebé. Porque el dolor solo es en el momento, pero cuando ve la criatura, y más si se parece al papá, dice: qué hermoso, otro que se parece a mi esposo. Bueno, pero después de ese sufrimiento, después de ese dolor, yo sé que viene el deseo de tener otro y otro y otro. Y así es como hay familias que tienen hasta 18. Aquí en la iglesia creo que hay una hermana que su mamá tuvo 18. Levanten la mano, ¿quién es? Oh, la hermana Graciela. 15. Le ganó la hermana Graciela, 18. Bueno, la hermana Margarita, 15. Imagínense ustedes, hermanos, ya tener 18 hijos es cosa seria. Mi mamá tuvo 8, incluyéndome a mí. Imagínense, qué gran bendición. Pero qué dolor más tremendo el que se dice que sufren las mujeres. Muy bien, hoy, hermanos, estamos en el segundo domingo del año 2014, y yo creo que deberíamos de apropiarnos de una de las oraciones más bellas que se registran en la Biblia. Déjenme decirles que esta es una oración que sin duda conlleva peticiones de cambios radicales en la vida del creyente. Son cambios en el área emocional, en el área espiritual y en el área físico. En otras palabras, no es una oración pidiendo solamente por bendiciones espirituales, sino también es una oración que incluye lo que es el ser humano, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Es decir, en su cuerpo, en sus emociones y también en su vida espiritual. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces oramos simplemente por orar? Y muchas veces nuestras oraciones como que no tuvieran sentido cuando no tenemos una conciencia clara de a quién le estamos pidiendo y qué es lo que realmente estamos pidiendo. ¿Sabe que muchas veces, hermanos, nuestras necesidades nos hacen buscar con sinceridad y profundidad a Dios? Cuando pasamos por una crisis, cuando pasamos en medio de un problema serio en nuestra vida, tratamos de depender de Dios. Tratamos de buscar de una manera incansable a Dios. En las necesidades, muchos aprendemos a superarnos y a depender de Dios. Ahora yo puedo entender que cuando viene una prueba a mi vida, que cuando viene un problema a mi vida, lo que sucede es que ese problema, esa prueba, ese dolor que yo puedo atravesar, me conlleva a una búsqueda sincera de Dios, me conlleva a una dependencia de Dios. Miren, hermanos, las necesidades a muchos nos hacen salir adelante. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando tenemos una escasez económica y tenemos compromisos, le hacemos de cualquier manera para conseguir el dinero para poder salir adelante? Yo admiro a aquellas personas que se levantan en medio de las ruinas y en medio del dolor. ¿Cómo admiro yo a aquellas personas que son de escasos recursos económicos y están estudiando y están trabajando y logran salir adelante? Es que la necesidad nos lleva a tener experiencias de no solamente de búsqueda de Dios, sino la experiencia de poder salir adelante y sobrellevar los problemas aún en medio de la crisis. He visto, por ejemplo, aquí en nuestra iglesia, jóvenes que en medio de su situación, que están estudiando y están trabajando, y me da mucho gusto eso. Cuando una persona lo tiene todo, hermano, no valora las cosas. Cuando una persona lo tiene todo servido en una bandeja de plata, no valora el tiempo, no valora los recursos, no valora los esfuerzos, no valora el sacrificio.
Cuando a una persona se le da todo, es una persona que dice, bueno, de todos modos mis papás me dan esto, me dan lo otro, y se lleva una vida muy, pero muy cómoda. Mire, me da mucho gusto, por ejemplo, con Elena. Elena estuvo trabajando en un restaurante el año pasado, en donde ella estuvo con una flecha en la esquina, en la calle, haciéndole propaganda a un restaurante de comida de mariscos. Y allí con la flecha, ha visto todos los que están en las calles, en las esquinas, algunos están hasta disfrazados. Pues me da mucho gusto que Elena estuvo con esa flecha y ahora está entrenándose ahí en Subway para trabajar en estos restaurantes de Subway. Yo le digo que cuando ya esté en un lugar, que me diga dónde está, para ir, que me prepare un Subway y que le eche pero demasiado aguacate, que le ponga si pido extra queso, que le ponga 5 veces el queso. Bueno, y me da mucho gusto porque está trabajando y a la misma vez está estudiando. Otra de las señoritas que yo veo cuando voy al súper, porque a mí me mandan al súper, hermanos, aquí al Norgate, y cuando voy al González, me da gusto ver a la hija de nuestro hermano Víctor Alonso, a Shirley, que a veces está sirviendo ahí, ¿cómo se llama? A muestras de comida, de cangrejo, no sé si es real o no, pero yo no sé. El asunto es que está sirviendo y a veces la veo de cajera y me da mucho gusto porque son jóvenes que están estudiando y que están trabajando y esto les hace salir adelante. Pero bueno, gracias a Dios al que todo lo tiene, pero qué bonito es ver sobresalir a los jóvenes que en medio de una situación económica, lo que sea, se esfuerzan y salen adelante con la gracia y el favor de Dios. Cuando uno se esfuerza, cuando uno trabaja y estudia, hermanos, uno puede valorar el tiempo, uno puede valorar el dinero, uno puede valorar el esfuerzo de los padres. Yo invito a los jóvenes de nuestra iglesia que si tengan o no tengan necesidad, buscar experiencias de trabajo, porque eso les va a servir para el resto de su vida. Pueda que todo lo tengan en la mano, pero la experiencia es algo que no se compra con el dinero. La experiencia es algo que se consigue solamente trabajando. Así que me da gusto por nuestras hermanas, pero muchas veces, volviendo a la oración, muchas veces, hermanos, oramos solo por orar, porque hay que orar. ¿Cuántas veces, hermanos, incluso podríamos orar sin sentido espiritual, sin entendimiento? A veces oramos por costumbre o simplemente por una práctica religiosa. Podríamos orar sin propósito, sin algo específico. A veces podemos orar sin conciencia, perdidos quizás entre tantas palabras que ni sabemos por lo que realmente estamos orando y pidiendo. ¿Sabe? El libro de los Salmos, que está en la Biblia, es un libro no solamente de poemas espirituales, es un libro de alabanzas, de exaltación, de confesiones, es un libro de oraciones y plegarias que tocaron el corazón de Dios. Hay una maravillosa oración, y de eso quiero hablar esta mañana, una maravillosa oración que no mucho se habla de ella. Sé que se ha escrito un librito acerca de esto, pero en este personaje solo se menciona 3 veces en 2 versículos tan pequeños en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Le hablo de un personaje maravilloso. No es famoso porque ni siquiera aparece en el muro de los héroes de la fe, como Moisés, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como incluso como Rahab. Hermanos, de este personaje les quiero hablar esta mañana. Les hablo de un hombre que hizo peticiones de oración que cambiaron el destino de su vida, que cambiaron el rumbo de su vida. Porque hay oraciones, como dije antes, que se hacen solamente por orar, pero cuando hacemos una oración para que nos cambie la vida, es totalmente diferente. Cuando hacemos una oración para que nos cambie el destino, para que nos cambie el rumbo de la vida, es totalmente diferente. Este hombre fue llamado Jabes. Qué bonito nombre. ¿Se oye bien Jabes, hermanos? Imagínense que yo me llamara Jabes en lugar de Dionisio. ¿Qué tal, hermano Jabes? ¿Cómo está, hermano Jabes? Pues sería bonito. Ahora, lo que muchos no saben
es que Jabes significa dolor. Eso significa Jabes. Ahora, traduzca Jabes a dolor. Imagínense que yo me llamara Jabes y me dijeran mejor: hola hermano Dolor, ¿cómo está? Y que dolor aquí, dolor allá. Imagínense en mi casa, si yo me llamara Jabes y me dijeran Dolor, Dolor, ve al súper. Dolor, ve a lavar los trastes. Dolor, ve a planchar tu ropa. Dolor, lávame la ropa. Dolor, pasa la aspiradora. Dolor, hazme un café. Dolor, me duele la cabeza, ve a la farmacia. Dolor, haces... Oh, hermano, qué terrible sería solo dolor. Dolor. Pues así le decían a Jabes. Jabes significa dolor. Entonces la Biblia nos dice que Jabes, cuyo significado es dolor, fue un hombre que no quiso vivir con el significado en sí de ese nombre, sino que este hombre cambió su dolor por el gozo de Dios. Este hombre cambió su dolor por la fortaleza que viene de Dios. Cambió su dolor por los problemas que habían en su vida, por las soluciones que Dios nos da. Mire qué interesante esta historia. En Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 al 10. Mire lo que nos dice la Biblia. Usted no va a encontrar este nombre en otra parte más que aquí en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Aunque déjeme decirle que muy poco se sabe de Jabes, que solo aparece 3 veces en estos 2 versículos, ni siquiera aparece en los muros de los héroes de la fe de Hebreos 11, pero lo poco que sabemos de Jabes, hermanos, nos deja muchas lecciones que pueden cambiar nuestra vida. Así que veamos lo que la Biblia nos dice. Primero de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 al 10. ¿Están conmigo, hermanos? Solo 3 veces aparece este nombre en toda la Biblia. Imagínense. Si usted lee, por ejemplo, Primera de Crónicas 3, el capítulo 2, se va a dar cuenta que después de tantos nombres de la genealogía del pueblo de Israel, incluyendo al rey David, hasta después de 45 nombres aproximadamente, aparece el nombre de Jabes. Ahora, Jabes no era un israelita. Jabes fue un hombre que adoptó la posición espiritual de los israelitas. En otras palabras, alguien que no era israelita vino para convertirse a los mandamientos de Dios y confiar en la poderosa mano de Dios. Mira lo que dice de Jabes. ¿Están conmigo? Versículo 9. Dice la Biblia: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo... ¿Por qué le puso Jabes? Volvamos al versículo. Diciendo, ¿por qué le puso Jabes? Por cuanto dio a luz en su dolor. Imagínese usted por qué le puso Jabes. Porque dice la Biblia, por cuanto lo di a luz en dolor. Ahora, yo sé que todas las mujeres, como una sentencia de Dios por el pecado de Adán y Eva, según la sentencia que Dios dio fue que como castigo tendrían que dar con dolor a luz a sus hijos. Pero cuando hablamos de un caso como el de la madre de Jabes, no estamos hablando de un dolor o un parto, de un dolor natural, sino que estamos hablando de un dolor extremo que va más allá de un dolor que experimenta una mujer cuando da a luz un hijo. En otras palabras, si el dolor con el que una mujer tiene un hijo es duro, el dolor que experimentó esta mujer al tener a Jabes aún fue mucho más duro. Ahora, le llamó Jabes por cuanto lo dio a luz en dolor, versículo 10. E invocó Jabes. Y aquí está el estudio de nuestro mensaje esta mañana. Jabes, y le hemos titulado Peticiones que cambian la vida. Y dice la Biblia: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras, ¿qué dice la Biblia? Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal,